Bienvenido a tu programa Vive Feliz. Este programa que hacemos con todo nuestro corazón, lo hacemos con gratitud, con alegría, con entusiasmo. Y mira, ¿sabes que oramos antes de hacer cada programa? Porque creemos en el nombre poderoso de Jesús que este programa es una terapia, ¿sí? Es una terapia clínica y también que provocará crecimiento espiritual. Hoy estaremos trabajando con el tema de cómo superar el dolor emocional. En un momento dado, el salmista dijo que los que siembran con lágrimas, con regocijo van a cosechar. Quiero leerte una cita que se encuentra en mi libro, Lo que la pérdida no te puede quitar, que dice: la fe no es esperar a que pase la tormenta. Fe es aprender a cantar, a creer y hasta bailar bajo la lluvia. Hoy nos acompañan 3 invitadas muy especiales. Una de ellas nos narra de cómo la pérdida de un ser querido la llevó a escribir un libro en la que ella nos va a estar explicando las etapas del duelo, lo que es sentir coraje con Dios, la importancia del perdón, porque muchas veces las experiencias de pérdidas, como la ruptura de una relación de pareja, pasar un duelo, la pérdida de movilidad, la pérdida de dinero, puede estar asociado al tema del perdón. Así que el perdón es un tópico que vamos a tocar en este programa. También nos acompaña otra extraordinaria mujer que nos narra cómo ella entendió a través de la fe el propósito del sufrimiento, porque absolutamente todo lo que vivimos tiene un propósito de parte de Dios. Y una mujer que descubrió que el arte es una herramienta muy poderosa para poder sanar. Así que quédate con nosotros, porque tu programa Vive Feliz acaba de comenzar. Bendiciones, qué bueno que continúas con nosotros en tu programa Vive Feliz, el que hacemos con tanto amor y sentido de responsabilidad, porque tenemos convicción de que va directo a tu corazón para levantarte y restaurarte. Me acompaña una victoriosa mujer. Ella es Madeline Rosado, mamá, esposa, trabaja para la Universidad de Puerto Rico y también es escritora. Bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros, Madeline. Gracias, doctora Liz, para mí es un placer estar aquí, de verdad que sí, un honor. Hoy estamos hablando del manejo del dolor emocional y ciertamente una de las cosas que hacen que más el alma se hiera son los procesos de pérdida. Hay diferentes pérdidas: la pérdida de la salud, la pérdida de la movilidad, la pérdida de la independencia, pérdidas emocionales, pérdida de la fe, pero cuando tiene que ver con duelo, eso tiene un sabor singular. Se ha estudiado de que hay unas etapas en el proceso de duelo. ¿Cuáles son esas etapas, Madeline? Bueno, luego de atravesar un momento bien difícil en mi vida, el cual perdí, ¿verdad?, un sobrino, y vivir el tiempo más difícil de mi vida, pude
comprender que el dolor que llega a la vida de uno realmente uno no lo puede explicar. Y las etapas del duelo, pues cuando uno las atraviesa, ¿verdad? Cuando uno las vive, es que puede comprender la magnitud del proceso del dolor. Así que la primera etapa que nos encontramos es con la negación, es cuando llega esa noticia. El momento más difícil, porque nosotros no lo puedo creer, ¿verdad? No puedo creer que estoy viviendo este dolor. Luego de la negación, ¿verdad?, que es el shock de la noticia, viene la ira. Y la ira está combinada en ocasiones con culpa. Y es cuando nos enojamos, nos podemos enojar con nosotros mismos, nos podemos... Está combinado con culpa porque precisamente la culpa es la ira con uno mismo. Exactamente. Eso es cuando vienen los debí haberlo hecho diferente, Exactamente. le habré dicho suficientes veces que le amo, habré cumplido en mi rol como mamá, papá, tití. Exactamente. Esposa. Sí, y la ira realmente hay que trabajarla, porque en realidad si no trabajamos la ira nos podemos sumergir en un proceso más difícil, porque hay circunstancias que llegan, ¿verdad?, y que realmente no tenemos control, no tenemos la culpa. Así que la culpa es bien importante poder trabajarla, sobre todo entregarla al Señor, porque por eso Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tú sabes, Madeleine, que mi experiencia con mis pacientes, cuando van con sentimientos de culpa, te debo decir que es de los sentimientos más difíciles de superar. Lo que es el perdón a uno mismo, que para dar una herramienta de cómo manejar los sentimientos de culpa dentro del proceso de duelo, queremos que te lleves esta a tu corazón y la trabajes, que es que te perdones a ti mismo. Así mismo es. Y en el proceso, ¿verdad?, tuve que manejar con la culpa y el perdón, y luego creo que vamos a estar hablando de eso, pero es bien importante que nosotros podamos identificar esa etapa de la ira. Luego de la ira viene la negociación. Y en ocasiones la negociación se puede dar cuando una persona está moribunda. Inclusive pues puede negociar con Dios porque le extienda la vida, pero cuando muere un ser querido la negociación muchas veces se da con Dios. Y en esta etapa de duelo que yo viví, la negociación se dio con Dios. Y era que yo negocié con Dios: si tú sanas la intensidad de mi dolor, yo te aseguro que yo voy a testificar que tú sanas, no importa lo que hayamos perdido. Y eso se basó en mi negociación, sentía el dolor. Que de hecho eso es lo que precisamente tú estás haciendo en estos momentos. Exactamente. A los televidentes, a los que después se conectan a través de la aplicación y de la página de YouTube. Tú estás siendo hoy un testimonio vivo de el Señor sana. Exactamente. El Señor nos puede levantar de cualquier dolor emocional. Exactamente. Luego que viene la negociación, que es una etapa intensa, viene la depresión. Y la depresión es una de las etapas más profundas. Realmente la depresión es una etapa el cual si no recibimos la ayuda adecuada nos puede sumergir. Y realmente la depresión es un sentimiento de tristeza profundo, y el cual nosotros solo con la ayuda de Dios, inclusive el salmista, podemos ver varios textos donde él mismo podía expresar cómo se encontraba. Inclusive él decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. O sea que el salmista y varios personajes de la Biblia podemos ver que ellos también se sumergieron en depresión. Eso es extraordinario, que lo podamos ver, que estos personajes bíblicos vivieron cosas bien parecidas a las que tú y yo hemos vivido, que nos podamos ver en ese espejo, que sepamos que aunque somos personas de fe, aunque somos personas que amamos al Señor y que podemos estar haciendo, cosas bien intrépidas por obediencia al Señor, somos seres humanos, no somos máquinas, pero que así como esos personajes bíblicos vencieron, tú y yo también podemos vencer. Y entonces después... Luego de la etapa de depresión viene la aceptación. Hay algo bien importante, y es que este proceso que yo pasé, yo y mi familia es una familia pastoral. Así que en el proceso del duelo, en la etapa de cada una de las etapas, realmente uno se hace muchas preguntas, pero cuando llega a la etapa de la aceptación no quiere decir que cerramos capítulo y vamos a continuar, ¿verdad? Es que realmente nos estamos adaptando a vivir sin nuestro ser querido. De eso trata el proceso del duelo, adaptarnos a vivir sin nuestro ser querido en este mundo.
Y cuando llega esa etapa de la aceptación es que podemos concluir, tengo una esperanza. Y esa esperanza es que algún día lo veré. Puedo concluir que tengo una fe que me sostuvo y que realmente, ¿qué yo adquirí en mi proceso? Bueno, yo vi a Dios de una manera que no lo conocía del todo. Cuando yo me lanzo, ¿verdad?, a escribir este libro, yo puedo descubrir que en cada etapa Dios se manifiesta, que Dios está presente. Inclusive, cuando llega el dolor, también llega Jesús. El día que llegó la mala noticia a mi vida, también llegó Jesús. Inclusive mi esposo me da la mala noticia, yo caigo al suelo, yo estaba preparando una predicación para exponer el próximo domingo, y él dice estas palabras, pero estoy seguro que Dios nos va a ayudar. Así que en el proceso podemos ver a Dios de diferentes maneras, consolando, sanando, y luego cuando llega a esa etapa de la aceptación es cuando Él nos invita a ponernos de pie. Madre, ustedes son una familia pastoral, sí. ¿Verdad? Que el Señor usa de maneras extraordinarias. Y mencionas, el Señor vino en combinación la manifestación del Señor con el dolor. Pero es normal que nos podamos enojar con Dios. Dentro de esa experiencia de coraje, que hablábamos del coraje hacia nosotros mismos, que son los sentimientos de culpa, tal vez puede andar por ahí un poquito de coraje con la persona que se fue. Exactamente. Coraje con Dios, ¿cómo es eso? Bueno, si pudiéramos analizar el concepto de María y Marta, pudiéramos ver que Jesús se tardó 4 días para poder llegar a donde estaban estas hermanas. Según ellas. Porque Porque para Jesús, Él estaba más que a tiempo para manifestar su gloria. Pero esas hermanas, ¿cómo recibieron a Jesús? Con una pregunta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Un reclamo. Un reclamo. No suena a reproche. Suena a reproche, y Jesús condenó o les dijo, ya no están en mi paraíso, ya no están, ¿verdad? Ya no son mis amigos, ya no. Él pudo entender que ellas estaban atravesando un dolor. Él pudo entender la circunstancia que ellas estaban viviendo. Así que tuvo una conversación con María y tuvo una conversación con Marta. Cada una le reprochó a Dios a su manera. Y aún frente al reproche, tuvo compasión. Y por compasión lloró. Exactamente. Que es una de las escenas que nos enteramos a través de la Biblia, de que el Señor en su humanidad lloró. Exactamente. Inclusive, luego de vivir este proceso tan duro, yo estuve 45 días que no pude decirle nada al Señor. Me enojé con Dios. En 45 días, siendo pastora, no podía ni adorarlo, ni alabarle, ni darle gracias, ni hacer absolutamente nada. Tú sabes el alivio, Madeline, que gente que nos está viendo están recibiendo en este momento, como que, Madeline siendo pastora, o sea, a mí también me ha pasado. Lo que pasa es que de esto casi no se habla. Aquí en el programa Vive Feliz hablamos de muchas cositas que por ahí no se hablan, precisamente para la sanidad de tu corazón. Para que tú sepas que es normal tener estas experiencias y estas emociones, y que es válido transicionar por esas emociones y por esos sentimientos. Es que Dios no nos va a condenar porque le hagamos preguntas o porque estemos enojados, porque Él conoce nuestro dolor. Él se quebró con nosotros cuando llegó el día de la mala noticia. Y quiero rápido testificarles, ayer en mi iglesia un anciano se me acercó. Y es un anciano como 80, 85 años, y me dice, pastora, vengo a darle las gracias, porque usted escribió este libro y yo he encontrado una explicación y sanidad. Yo perdí a mi única hija, y sus capítulos 9 y 10 fueron los más que me impactaron, y realmente pude encontrar un alivio a mi abatido corazón después de tantos años. Yo le pregunto, ¿qué dice los capítulos 9 y 10? Porque son 40, así que no me acordaba. Y me dice, usted habla sobre Job. Yo, bueno, casi todo el libro se traza, ¿verdad? Sobre la vivencia de Job. Pero me dice, es que por mucho tiempo yo pensé que lo que me había pasado había sido porque yo le había fallado a Dios.
perdí a mi única hija y yo vivía reclamándole a Dios que por qué no me había llevado a mí en vez de a mi hija, porque yo había sido el culpable de haber pecado, de que había hecho esto. Pero cuando yo leo sus capítulos, pude encontrar que hay cosas que yo no entiendo ahora, pero las entenderé después. Y yo le digo, no necesariamente la entenderemos aquí en la tierra, puede que lleguemos al cielo y entenderemos muchas cosas. Eso es así. Y me dice, he encontrado una explicación, una sanidad a mi vida y le agradezco. Y realmente así hay muchas familias, muchos padres, Qué bueno. muchos familiares que están sufriendo la culpa, la ira, reproche, ¿verdad? No entienden, pero qué bueno. Dolor con alguien, en el sentido de que tal vez no han podido completar el proceso de perdón. Exactamente. Y que ese proceso de perdón está relacionado a su pérdida. Sí, yo tuve que canalizar también porque llegan resentimientos cuando uno pierde a un familiar, ¿verdad? De una manera trágica, inesperada, pueden llegar resentimientos, pueden llegar, como usted dijo, que no, lo que no hice, la llamada que no hice, o lo que, ¿verdad?, sucedió, o cómo se llevó el proceso, y puede llegar a nosotros un sentimiento de culpa. Pero qué bueno que la culpa la entregamos a Dios. Amén. Y cuando se la entregamos a Dios, realmente Él la carga, Él se la lleva. Y en algunos casos, ¿verdad? Si identificamos que esos sentimientos de culpa son muy agudos y que aún tú orando y haciendo ejercicios espirituales no lo has podido solucionar, siempre te invitamos a que busques ayuda, ¿verdad? Hay recursos extraordinarios, personas que aman al Señor y que tienen una preparación académica, un conocimiento también científico que te pueden ayudar a transicionar y a ser libre de sentimientos de culpa, de rencores, que te pueden hacer libre de ese amarre a la tristeza por un proceso de duelo también. Madeline, cuéntanos cómo se titula el libro y dónde la gente lo puede conseguir. Pues mi libro se titula Óleo de Gozo. Realmente estamos acabados de anunciarlo, así que hace solo una semana que está a la venta. Estamos tocando puertas para que esté en las librerías. Ya está en librería Mispa. Mispa lo pueden conseguir en la avenida Lomas Verdes, de la oficina de la Iglesia de Dios Pentecostal, MI. Y también pues ya estamos haciendo los contactos con Pura Vida. Ya tengo que llegar a donde ellos porque me mandaron un mensaje. Y en las sociedades bíblicas también va a estar disponible, y en Amazon. O me puede escribir, puede seguirme en las páginas, Pastora Madeline Rosado, Óleo de Gozo, y ahí puede ver, ¿verdad?, cuando vayamos poniendo al día donde va a estar disponible, y también comunicarse si quiere que yo se lo envíe directamente a su hogar. Será para mí un gran honor. Gracias, Madeline, por habernos acompañado. Gracias. Y ustedes, por favor, quédense con nosotros porque vamos a estar discutiendo temas como qué es el sufrimiento, cómo la oración es una herramienta terapéutica y espiritual para superar el dolor emocional, y cómo el arte es una herramienta también para lograr superar el dolor emocional. ¿Qué es el sufrimiento y cuál es su propósito? Esto es parte de lo que vamos a estar respondiendo en este segmento ahora con una gran invitada en tu programa Vive Feliz. Ella es Melanie Figueroa, es esposa, es mamá de 3 niñas, trabajadora social, consejera y escritora. Gracias por estar con nosotros. Gracias, el placer es mío. ¿Qué podemos decirle a nuestra audiencia
de lo que es el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento es una de esas experiencias que a nadie nos gusta, nadie le gusta sufrir, creo que a toda costa evitamos pasar por él. Inconscientemente crecemos y a veces pensamos de que tenemos una idea de cómo va a ser la vida y el sufrimiento no está por ninguno de nuestros planes, pero el sufrimiento es parte de la vida y va a llegar de imprevisto. Entonces, creo que el sufrimiento es parte de la vida porque nos acerca al Señor, nos engrandece el corazón en amor, en compasión para otros, nos da grandes lecciones cuando se vive de la mano del Espíritu Santo. Yo creo que, así como dijo, creo que fue Martín Lutero, él decía que de mi biblioteca, mi libro favorito es el sufrimiento, o mi libro que más me ha enseñado es el sufrimiento. Y es así, una cosa es tener la ciencia o la teoría del sufrimiento, pero otra cosa totalmente diferente es pasar por la experiencia del sufrir, porque te hace más humilde, te hace más empático, más entendido con el sufrimiento de los demás. Y yo creo que al uno vivir su propio sufrimiento, puedes entender y acompañar de mejor manera a otros que están sufriendo. Entonces yo creo que del Espíritu, de la mano del Espíritu Santo, de la mano del Señor, que es nuestro consolador, tenemos la capacidad de convertirnos en consoladores para otras personas también. Has establecido como todo un perfil de propósitos en lo que estás hablando, que vienen como resultado de pasar por la vía del dolor y del sufrimiento. ¿Cuán importante es la fe para podernos levantar de ahí? La fe para levantarnos del sufrimiento es esencial, porque la fe es la esperanza de que esto no va a ser para siempre, de que esto de alguna manera, no sé cómo, no sé cuándo, Dios lo va a utilizar para mi bien. Es la fe de creer que el Señor tornará mis lágrimas en pañuelos para secar otras lágrimas. Es la fe de que todo obra para bien para aquellos que lo aman. Entonces, sin fe, sufrir se hace terrible, porque es como si estamos aquí por merced del destino. Pero cuando entendemos de que, mira, yo no estoy en ningún lugar que el Señor no haya permitido que yo esté. Como dijo Job, que cuando él perdió todas sus pertenencias, su familia, su salud, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y dice la palabra que Job no halló despropósito alguno. Eso es tener fe. Y creo que eso es lo que te hace seguir hacia adelante en medio de la aflicción, saber de que vienen días mejores y que estoy aquí por la soberanía de Dios, que Él no se le sale nada de las manos y que Él me va a sacar de esta situación y el proceso victorioso. Acompañado de la fe viene la oración, porque cuando voy en oración es porque estoy creyendo que delante de aquel que estoy hablando me está escuchando y que algo va a hacer. La oración continuamente está exaltada en la Biblia como un recurso para nosotros. Y también para mí es fascinante que ya la misma ciencia ha comprobado la efectividad de la oración ante el dolor emocional. ¿Qué tú nos puedes decir de qué es lo que hace la oración cuando estamos en medio de los procesos más duros de la vida? La oración, como decía Martin Luther King, es el oxígeno del cristiano, lo puedo definir así. O sea, sin la oración nos ahogamos, nos sofocan las circunstancias. Y yo creo que cuando estamos pasando por un momento así, es bien fácil, como cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, que empezaron a soplar los vientos y el mar se empezó a embravecer y empezar a mirar al lado las circunstancias, ahí nos empezamos a hundir. Pero cuando oramos es como cuando él lo miraba, él podía caminar. Entonces, la oración nos saca la mirada de nuestra circunstancia, de nuestro problema, y nos enfoca en el Todopoderoso. Nos enfoca en el que es todo sabio, en el que es consejero, en el que nos da dirección. O sea, y de esa manera nosotros podemos caminar sobre las aguas, que es caminar sobre esos procesos y esas situaciones tan difíciles, seguir hacia adelante y no quedarnos ahí. Tienes un libro precioso que se titula Verdes Prados. Tengo convicción de que la mayoría de los libros son resultado de experiencias y de testimonios. ¿Cómo tú te has enfrentado al dolor emocional? Pues este libro nació luego de que yo perdí mi segundo bebé. Estaba embarazada de 2 meses, tenía ya 2 meses cuando lo perdí y fue un dolor muy difícil. Me enfrenté a las pérdidas
como son los abortos espontáneos, son pérdidas como en soledad, como muy silenciosas. Por ejemplo, cuando perdemos un ser querido que todo el mundo conoce, todo el mundo se duele contigo y porque lo conocieron, pero cuando tú pierdes a un bebé que nadie conoció, es una pérdida muy solitaria y que no muchos reconocen, ¿verdad? Como que realmente era vida, que es tu hijo el que estaba ahí. Entonces, pasar por ese proceso de dolor me llevó a la lectura. Y recuerdo que una hermana de la iglesia me regaló este libro que se llama, en inglés, The Book of Comforts. Y ese libro para mí fue una terapia, porque había sido escrito por una mujer que había pasado por la situación similar que yo estaba pasando. Y para mí fue algo tan sanador, fue un acompañante en medio de mi dolor, que yo dije, algún día yo también quiero poder acompañar a otros en su proceso de dolor. Y nació de ahí, yo comencé a escribir este libro y me había propuesto en 8 meses terminarlo. Y este proceso se vio interrumpido por otro proceso más de pérdida, que fue la pérdida de mi salud. A mis 34 años tuve un fallo cardíaco debido a una miocarditis y fue un proceso muy duro porque me vi al borde de la muerte. Mi corazón se redujo a un 10% de funcionamiento. Me tuvieron que entubar, estuve en cuidados intensivos, mi corazón estaba funcionando con una bomba. Y fue un proceso sumamente doloroso, que vi la mano del Señor en todo, que si estoy aquí es un vivo testimonio del poder de Dios todavía para sanar, pero fue un desgarrón de mi alma también, porque cuando pasamos procesos así de enfermedad, no solamente es lo que está pasando en nuestro cuerpo, cómo eso afecta a nuestra mente. Hay medicamentos que están afectando la química en nuestro cerebro también. Entonces, luego que yo me levanto de todo eso, tuve que enfrentar un PTSD, un síndrome de estrés postraumático muy duro, y de todo eso el Señor me sanó. Entonces, todas estas experiencias, fíjate que es irónico porque es una experiencia que no me encantaría vivir en lo absoluto, pero esa experiencia fue como que el sello de Dios al libro, fue como que lo terminó de completar. Y esa es una de muchas de las experiencias que narro en el libro, no solamente experiencias personales, sino experiencias de gente que amo muchísimo. Y cómo es que con estos relatos entrelazo la esperanza que se halla en la palabra del Señor. Tanto por lo que viviste tú, o sea, en tu propia carne y en tu propia alma, y también como resultado de tu conocimiento como trabajadora social, ¿cuán importante es la familia y tener redes de apoyo en los momentos en que transitamos dolor emocional? Wow, esto es tan esencial. Las tormentas, los sufrimientos no los podemos vivir en aislamiento, no estamos para vivir el dolor solos. En este proceso, la iglesia, mi comunidad de fe, se unió de una manera hermosa. En mi casa hubo que comprar otra nevera porque continuamente estaban llevando comida, se ofrecían a cuidarnos las niñas. Fue un proceso muy duro, pero también bonito, porque sentimos que como iglesia nos unimos en un mismo sentir y propósito. La gente oraba, me mandaba mensajes, me pagaban para que fueran a limpiar mi casa. O sea, unas cosas que impresionantes. Jamás me había sentido, fíjate, tan amada, tan valorada, tan apreciada. Eso fue otra ganancia de las pérdidas. Sí, sí. Que pudiste descubrir y poder conectar con esas personas que te quieren mucho. Sí, y también pude ver el valor de la terapia también, porque luego de esta experiencia tuve que buscar ayuda profesional. Ay, qué bueno que lo hiciste. Sí, y conseguí una terapista cristiana que se dedica a casos de estrés postraumático. Ajá. Y para mí procesar todo este trauma, esta experiencia fue bien sanadora. Entonces, como que... ¿Qué cosas aprendiste en la terapia? Wow. Tú como trabajadora social, porque a veces se cree que los que son terapeutas no necesitan ayuda o que no deben buscar ayuda o que tienen todo el conocimiento debajo de la manga. Sí, wow, pero no. ¿Qué aprendiste? No, bueno, una de las cosas que me enseñó ella fue a caminar por cada uno de esos episodios traumáticos y volverlos a reprocesar, pero de una manera positiva, sintiendo el dolor, pero ella me decía, trata de encontrar algo
positivo dentro de eso que estabas experimentando. Y la cuestión es que lo podía ver, si lo buscaba lo podía ver, lo podía encontrar, aún en las escenas más feas de ese momento, tal vez lo positivo era que tenía a mi esposo de lado. O tal vez lo positivo es que había una hermana de la iglesia cantándome en medio de mi lecho casi de muerte. Entonces pude encontrar de que aún en las escenas más horribles había algo bonito pasando. Y yo creo que eso, una de las cosas que más me ayudó de la terapia fue eso, identificar, también hablarlo todo, sacarlo todo, porque estas experiencias no las podemos encerrar en nuestra alma, tenemos para sanar, es necesario sacarlo hacia afuera. Sí, es muy importante. Y eso conlleva hablarlo, identificar esas personas o identificar un terapeuta donde yo pueda desahogar lo que estoy sintiendo. A veces con la familia no necesariamente nos sentimos cómodos de hablar todo lo que estamos experimentando a nivel emocional, porque muchas veces estamos en una actitud también de proteger a la gente que amamos. En muchos de estos duelos o circunstancias también ellos están sufriendo nuestro dolor y no queremos añadir mayores preocupaciones ventilando con ellos lo que estamos sintiendo. Pero sí buscar esos mentores, esos hermanos en la fe o esos profesionales de ayuda donde podamos canalizar eso que estamos experimentando y eso que estamos sintiendo. Exacto. Y tenemos tiempito para otra cosita más. Sí, por favor. Otra de las cosas que yo creo que sería muy, muy importante que ustedes que nos están viendo también aprendan, es que en este proceso yo aprendí, la terapista me enseñó a que cuando uno pasa por un trauma, un sufrimiento, uno pasa por una desconexión con Dios de alguna manera, ¿verdad? Otra de las desconexiones con uno mismo y otra desconexión es con las otras personas. Uno se aísla, uno yo me sentía de verdad en ese momento que yo dejé de ser yo. Yo me miraba al espejo y yo decía, Dios mío, algún momento yo volveré a ser la misma que yo era antes, desconexión conmigo misma. Y ella entonces me hacía unos ejercicios que me decía, ok, hoy vamos a hacer un ejercicio para tú conectar con el Señor. Siéntate unos minutos, escribe, para conectar con otros. Llama a alguien, aunque sea unos minutitos, habla con él para conectar contigo mismo, algo de autocuidado, ve a caminar a la naturaleza. Y así es, ella me enseñó, me guió a conectar de nuevo, de alguna manera, con la vida que yo tenía antes. Oh, qué maravilloso. Lo que es esa reconexión. Maravilloso. ¿Y cómo te sientes ahora que tu dolor y esa experiencia de pérdida se convierte en un recurso para ayudar a otros? ¿Cómo te sientes con eso? Es hermoso, de verdad que me siento como ese arbolito que lo podan, ¿verdad? La poda fue todo ese dolor que yo pasé, pero ahora siento como que esto está reverdeciendo, el arbolito está reverdeciendo y está dando fruto, y ese fruto otras personas se van a poder beneficiar de él, nutrir de él, y me siento así como recién parida, cuando uno tiene un bebecito y te dolió parirlo con todo, pero muy agradecida del Señor porque la encomienda que Él me dio, Él me llevó a terminarla. Qué maravilloso. ¿Cómo la gente puede conseguir el libro? Lo pueden adquirir por plataforma de Amazon, lo pueden adquirir online. También está disponible en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, la librería Norberto González en Río Piedras. Y también pueden contactarme directamente vía Instagram o Facebook, Melanie Ruiz Figueroa. Si quieren su copia dedicada, yo se los puedo dedicar y enviárselos directamente a sus casas. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Una bendición y deseamos en el nombre del Señor que el libro siga llegando a los confines de la tierra. Amén. Y que cumpla el propósito por el cual Él te convocó a escribirlo. Amén. Y ustedes, por favor, quédense con nosotros porque ahora van a aprender cómo el arte es una herramienta sanadora.
hoy en tu programa Vive Feliz estamos hablando del manejo de dolor emocional y creemos que hasta ahora te llevas unas herramientas, que estás conociendo unas estrategias de cómo poder superarlo. Y ahora me acompaña Ailín Beltrán. Gracias, Ailín, por estar con nosotros. Gracias, doctora, por la invitación. Es un placer. Ailín es preministerial de las iglesias bautistas, es empresaria, estudió también consejería. Consejería pastoral. Y tuviste una pérdida que es la que se le denomina como la pérdida que no tiene nombre. La pérdida que no tiene nombre, doctora. Yo perdí mi único hijo. En marzo 15 del 2019 recibo la noticia de la pérdida de mi único hijo y para mí fue algo bien difícil porque él no se había casado, no tenía nietos ni nada por el estilo, así que aún creyendo en Dios en ese momento, cuando recibo la noticia me tiro en el piso con mi esposo y empezamos a orar y yo negocié mi vida con Dios. Y comenzaron a orar en ese mismo momento. Él iba ya de camino para el hospital en las últimas y nos tiramos a negociar y yo, creyente, fiel del Señor, amante del Señor, me tiro en el piso y negocio con el Señor mi vida por la de Él. Pero Dios tenía otros planes. O sea, le dijiste al Señor, Señor, no te lo lleves a Él, llévame a mí. Llévame a mí. Él estaba en la Florida. Él trabajaba en una firma de abogados como jefe de contabilidad y yo tenía que montarme en un avión con mi esposo para llegar hasta la Florida. Y da la casualidad que en esa tensión Dios me cubrió. Porque tú no puedes pasar TSA con un estado emocional alterado porque no te van a dejar tomar un avión. Es un viernes y yo quería llegar antes de las 5 de la tarde, pues porque ya nos habían dicho que había fallecido y iban a trasladar a la morgue. Llego después de las 5 con mi esposo y al otro día en fe le digo, Señor, yo voy a ir a la morgue porque yo sé que tú vas a abrir puertas para yo poder reconocer a mi hijo. Y así fue. Dios tocó el corazón del varón que estaba allí. Eso es cuando vemos pequeños milagros dentro de esos procesos tan fuertes. Dentro de los procesos fuertes, pequeños milagros. Porque en la Biblia nunca dice que no vamos a sufrir, de hecho en la Biblia dice que vamos a sufrir, pero tenemos cientos de promesas en la Biblia que dicen que en medio del dolor Él está con nosotros. Y es en esos detalles precisamente donde vemos al Señor obrar. Así mismo es, en esos detalles yo veo como de unas filas de TSA que estaban tan largas, el Señor me pasa al frente, me montan en el avión, me llevan a la Florida, llego a la Florida, al otro día puedo ver su cuerpo y sentir que Dios tenía el control de mi vida en ese momento, aún en medio del dolor. Tuviste ese descanso, porque yo me imagino que eso genera descanso en el alma. Ese descanso, nadie se puede imaginar cómo yo hacía todas estas cosas, pero yo decía, es que no soy yo, es el Señor. Una de las experiencias difíciles que pasé con la pérdida fue que yo tuve que hacer 2 funerales. En la Florida él era muy querido en su oficina y tenía muchos amigos, así que hice un funeral en la Florida que se llenó a capacidad y traje el cuerpo a Puerto Rico y hice otro funeral en Puerto Rico que se llenó más todavía. O sea que esa fue una peculiaridad en tu caso, que es que tuviste 2 experiencias de velatorio. Sí, 2 experiencias de velatorios que me causaron un estrés postraumático. Obviamente, además de depresión y ansiedad. Es que viviste el dolor más agudo que un ser humano puede vivir. Así mismo. Porque se utilizan escalas de dolor emocional y ya se sabe que la muerte de un hijo es el que sale número 1 cuando se utilizan esas escalas. Sí. Es algo que yo no le deseo a ningún padre. Ningún padre está preparado para enfrentar la muerte de un hijo, pero es posible enfrentarla con Dios. Amén. Es la posible. Espiritualidad.
que ya la misma ciencia reconoce la diferencia cuando atravesamos por el dolor, incluyendo, ¿verdad?, los procesos de pérdida. Cuando Dios está, hay una diferencia que ha sido probada a través de estudios científicos. Y el Señor también te dio unas herramientas de cómo sanar, y me habías estado contando de que el arte fue una estrategia que has utilizado y que ha sido muy liberadora para ti. Sí, doctora, yo comencé a buscar ayuda, y una vez comienzo a buscar ayuda, yo sabía que yo tenía que buscar varias ayudas para salir de esto. A mí me encanta el arte, me encanta pintar, y pues comencé a pintar cuadros, y mi vida a veces corría entre llorar, y cuando lloraba empezaba a tararear alabanzas porque no podía ni cantar. Esto era tarareando alabanzas, y el Señor me cubría, y continué pintando cuadros, continué haciendo Bible journaling. Que de hecho la producción tiene esas pinturas, sí, son preciosas. Sí. Oye, eso nos hace sentir y saber que de lo peor puede salir belleza. Puede salir belleza. Definitivamente. También haciendo scrapbooking. ¿Qué es eso? Scrapbooking. Cuéntanos para quien no sepa qué es eso. Bueno, esto es cortar, pegar, buscar una libretita y poner esos mensajes y esas imágenes que te ayudan a sanar. En mi caso, por aquí tengo. Muéstranos, por favor, cómo es eso. La verdad que cuando uno recorta y pega, uno como que se le olvida todo. Uno como que se olvida del mundo entero, todo, ¿verdad? Sí. Mira qué bello. El propósito de este scrapbook son con frases afirmativas que nos afirman cómo Dios obra en nuestras vidas. Y las afirmaciones son muy poderosas en nuestro cerebro. De hecho, es que la Biblia habla sobre esa técnica. Cuando dice, por ejemplo, el libro de Proverbios, tal cual el hombre pensare, refiriéndose al ser humano, tal cual el hombre pensare, así será. Lo que es tomar todo pensamiento, ponerlo cautivo, obediencia a Cristo, en que debemos pensar en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Nos exhorta también la palabra de Dios a que transformemos nuestros pensamientos. Transformen sus pensamientos, cambiar la mentalidad. Y cuando ese pensamiento va acompañado de hablar ese pensamiento, que es lo que es una afirmación, y no solamente hablarla, sino también escribirla. Escribirla. Una de mis afirmaciones favoritas es: yo no perdí. Yo gané un hijo por 31 años. Poderoso. Yo gané ser madre de un hijo hermoso por 31 años. Yo no perdí. Poderoso. Yo cumplí mi rol de madre en esos 31 años. Y eso no es negación. No. Eso es una afirmación sanadora que te hace poner unos espejuelos distintos, porque los eventos no llegan a nuestra vida con carga alguna. Realmente, a fin de cuentas, yo soy quien le da la interpretación y yo soy quien le da el significado. Y me comentaste también que estuviste leyendo de Víctor Frankl, que de hecho Víctor Frankl, precisamente uno de los tópicos que él más desarrolla es tratar de encontrarle el sentido a aquello que parece no tener sentido. Sí. ¿Qué aprendiste estudiando? El hombre a Víctor en busca Frankl? de sentido, andaba la madre en busca de sentido. Y decía, si Víctor Frankl pudo superar todo lo que pasó, yo lo puedo lograr. Un médico que entra a un campo de concentración nazi porque era judío, que perdió a toda su familia, fue desprendido y despojado de todos sus bienes. Sí. No sabía cada día si lo iban a meter dentro de una cámara de gas, pero cuando él sale de allí reconoce que nos pueden quitar todo, lo podemos perder todo, excepto una cosa: la forma en que vamos a ver la experiencia. Así yo tomé mi experiencia y la vi de una manera positiva, una manera para ayudar a otros. Y estás ayudando a otros. Eso es lo que hago. Una de las cosas con la que ayudas es con el Bible Journaling. Bible Journaling, con el grupo de Transformarte Bible Journaling. También con un grupo de apoyo que tengo en la iglesia. Yo sé que hay gente que nos ve que dice, ay, qué lindo Bible Journaling, me encanta, me gusta. Pero hay gente que a lo mejor dice, ¿qué es eso?
¿Qué es el Bible Journaling? Hacer arte en la Biblia. Por ahí le dejo unas fotos para que lo muestren, o en cualquier papel, cualquier libreta, hacer arte, pero con mensajes bíblicos. Y que uno puede escoger unos versículos bíblicos en particular que están asociados al consuelo dentro de nuestra crisis o de nuestro dolor emocional, y entonces se va memorizando la palabra mientras también se va creando sobre ella. Correcto, Hermoso. correcto, hermoso. Y el Señor ha sido bueno, así que estoy abierta a cualquier padre, madre que necesite ayuda. Aquí estoy. De hecho, precisamente tú y yo nos encontramos recientemente Ayer. en una actividad donde había madres y padres que habían perdido a sus hijos. Sabes que a mí me impactó mucho el hecho de que en pocas horas ese evento se había llenado. Allá habían 250 personas, pero eso en horas se llenó el registro, que hubo que cerrarlo. O sea que hay mucha gente que está viviendo, Ailín, este dolor. Hay mucha Son necesidad. muchos. Y también me llamó la atención que la mayoría eran madres y padres de jóvenes, de personas jovencitas. Y qué lindo fue porque se pudieron apoyar. No es lo mismo cuando tú buscas gente que no ha vivido lo mismo que tú, a cuando tú te conectas con personas que están atravesando precisamente tu mismo dolor. Sí, una experiencia muy, muy hermosa, que tú puedas escuchar de un padre que también perdió, que hay esperanza aún en medio del dolor. Y que se hizo una sesión de preguntas y yo estoy segura de que todos decían, ay, esa pregunta se parece a una que yo me he hecho. Definitivamente. O alguna vez esa pregunta yo me la hice, o esa pregunta yo también me la estoy haciendo. Y ver varones. Ver varones que fueron vulnerables. Eso es bien importante, Con su bien dolor. importante. Sí. Sí, porque la cultura le ha hecho algo muy fuerte a los hombres, aunque eso ha ido cambiando, gracias al Señor. Pero la cultura todavía exige que el hombre sea fuerte, todavía puede por ahí haber el pensamiento, la idea de que los hombres no lloran, que tienen que ser el sostén de otros y ellos no manifestar sus sentimientos, y eso es hasta peligroso, porque las personas se pueden enfermar físicamente cuando reprimen el dolor emocional. Así que seas tú hombre o seas mujer, es importante que te den los espacios para canalizar ese dolor emocional, como tú lo has hecho, tal vez a través de terapia de arte, lo has hecho también a través del servicio, poniéndote a la disposición de levantar a otras madres y a otros padres que han vivido lo que ustedes han vivido. Correctamente. Pues yo te felicito porque has transformado tu dolor en algo glorioso. Gracias, Has doctora. hecho una transformación de tu dolor para ser de bendición. Y eso es digno de admirar. Gracias, y cualquier persona que quiera conectarme, estoy a través de Facebook como Ailín Beltrán, o mi número de teléfono que es casi público, 787-398-3237, en confianza. Repítelo suavecito otra vez el número de teléfono. 787-398-3237, en confianza. Ahí tenemos Aquí un tienen recurso un maravilloso. apoyo de una mamá que perdió su único hijo para ayudarlos a levantarse. Gracias, gracias por la disposición de tu corazón. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en un programa más de Vive Feliz. Recuerda buscarnos a través de las redes sociales, mira, dra.liz con S de sol, Millán con D al final, doctora.liz Millán, para que te puedas enterar de actividades, experiencias de sanidad interior, para que también puedas tener información de nuestros libros. También a través de nuestras redes sociales continuamente compartimos artículos que sé que te van a bendecir. Y recuerda que este próximo martes a las 7 de la noche tenemos una cita. ¿Una cita para qué? Para ser feliz.